Muy buenas tardes, queridos amigos de Investigando la Historia. Estoy junto al profe Carlos Aramayo en esta nueva entrega para nuestro canal. Ustedes saben, esta temática diferente, maravillosa, donde siempre aprendemos en cada una de las cápsulas del doctor Aramayo. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes, Carla, y un saludo a la audiencia. Sí, a ver, vamos a empezar con este nuevo tema del día de hoy. Sí, y que el título está bien bueno, Embajadores de India ante Augusto. O sea, ya acá tenemos un montón de temas, de lugares como para ir enfocándonos y hacernos una idea de cómo nos va a sorprender hoy día. Sí, sobre todo es de finales del primer siglo antes de nuestra era, ¿no? Que Sí, Augusto se encontró con personas bastante exóticas para un romano, digamos, ¿no? Eh, excelente. Así es, y empezaríamos con la imagen inicial, ¿no? Acá está Augusto. Eh, sí, sí, ahí está. Esta es una estatua que existe en los museos vaticanos y representa al primer emperador, ¿no? De Roma, Augusto, que llegó al poder en el 27 antes de nuestra era. Em, el original de esta estatua se esculpió más o menos en el año 20 antes de nuestra era, pero esta es una copia posterior que existe en el Vaticano. Eh, la cuestión es que un mes antes de su fallecimiento, que fue cerca de una localidad de Nápoles, Augusto en el año 14, más bien en el año 14 de la era común, escribió un texto que luego se conocería como la Res Gestae Divi Augusti, donde escribió, digamos, de forma póstuma lo que realizó en vida, ¿no? Que veríamos en la siguiente imagen. Esta es una copia de las Res Gestae Divi Augusti, escrita en latín. También tiene una traducción griega, pero está de forma más completa esta versión en el Monumentum Ansiranum de Ankara, Turquía. Existen también otras copias en otros lugares, pero la más completa está en esta localidad, ¿no? Em, esta copia presenta 35 párrafos que se agruparían en 4 secciones, además de una introducción y un apéndice. Los párrafos 25 al 33 describen los hitos militares de Augusto y en particular el párrafo 21 es el que nos interesa para esta presentación, el cual veríamos en la siguiente imagen. Aquí Augusto indica lo siguiente: a menudo me fueron enviadas embajadas de reyes de la India, nunca vistas por ningún gobernante de los romanos antes de esta época. Los bastarnas, escitas y los reyes de los sármatas que viven junto al río Tanais y más allá, los reyes de los albanos, de los íberos y los medos, buscaron nuestra amistad a través de embajadores. Es así que Augusto, antes de morir, dejó escrita esta declaración, ¿no? La primera vez que se encontró con gente de la India, digamos, va a estar especificada en el siguiente mapa. Este es el mapa que muestra la distancia que Augusto tuvo que recorrer desde Roma hasta Tarraco en el año 26 antes de la era común. En ese tiempo se dice que el viaje tomaba 4 días de navegación. Em,
En ese momento, Augusto estaba en plena guerra contra los cántabros y astures, pero se fue como a recuperar de una enfermedad que tuvo a esta localidad de Tarraco. Tarraco es la ciudad actual de Tarragona. Em, Ahora vamos a ver en particular cómo era esta ciudad en ese momento, ¿no? En la siguiente imagen. Los lugares de la época de Augusto están en amarillo. Por ejemplo, en el número 1 está el campamento donde pudo alojarse Augusto en esa ciudad, ¿no? Eh, Tiempo después, cuando Augusto dejó de ser emperador, Tiberio construyó en ese mismo lugar un templo para el propio Augusto. En el número 4, digamos, están las murallas, que se dice que son de 11 metros de alto y 4.5 metros de ancho. Fueron levantadas en el siglo II antes de nuestra era. O sea, también existían en el momento que Augusto estaba ahí, ¿no? El número 5 es el acueducto del siglo I antes de nuestra era. En el 7 está el foro colonial, donde había un templo dedicado a la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Y en el número 8 está el teatro. Todos estos lugares son de la época de Augusto. Los que están en color verde fueron construidos posteriormente, ¿no? Ahora lo principal, lo más interesante, digamos, ya viene con la siguiente pintura, ¿no? Esta es una obra de Jean-Baptiste de Champagne, titulada Augusto recibiendo una embajada de los indios. Esta obra en óleo, eh, de óleo sobre tela, se realizó en 1672, ¿no? Eh, mm, el historiador romano Suetonio, que había nacido cerca al año 69 y muerto después del 122 de la era común, escribió lo siguiente: y por esa fama de virtud y moderación, Augusto también indujo a los indios y a los escitas, a quienes se conocía solo de oídas, a pedirle espontáneamente su amistad y la del pueblo romano por medio de embajadores. Otro historiador y teólogo cristiano, que se llamaba Paulo Orosio, que había nacido en Braga, Portugal, eh, escribió lo siguiente, ¿no? Mientras tanto, los embajadores de los indios y de los escitas, después de haber atravesado toda la tierra, encontraron por fin a César en Tarraco, ciudad de la Hispania citerior, más allá de la cual ya no habrían podido buscarlo, y ensalzaron a César como al glorioso Alejandro Magno. A continuación veríamos cómo era la situación del Imperio Romano y la India antes del año 50 de nuestra era. En este texto, el geógrafo y filósofo, que también era historiador, Estrabón, que nació entre el 64 y el 63 antes de nuestra era, en Turquía, en su obra sobre geografía dice lo siguiente: en cuanto a los comerciantes que ahora navegan desde Egipto por el Nilo y por el Golfo Arábigo hacia la India, pocos han llegado hasta el Ganges, e incluso estos son unos simples particulares y de escaso valor para conocer los lugares que han visto,
pero de aquella zona, la India, solamente de un lugar y de un rey, me refiero a Pandión, también llamado Poro, han llegado regalos y embajadas en honor a César Augusto. O sea, en la época de Augusto, antes de que se compusiera un texto que se llamaba el Periplo del Mar Eritreo, no había mucha comunicación con la India, o sea, prácticamente ninguna. Y sin embargo, ya había un contacto en la época de Alejandro Magno con la India, ¿no? Cuando Alejandro llegó hasta el borde del río Indo. Lo que veríamos a continuación es una miniatura medieval que muestra el encuentro de Alejandro Magno con los gimnosofistas, que menciona Estrabón de la siguiente manera, ¿no? Junto con el sofista indio que se quemó a sí mismo en Atenas, al igual que había hecho Cálano, quien realizó una escena similar ante Alejandro. O sea, el encuentro de Augusto con gente de la India se comparó con lo que Alejandro Magno había hecho 3 siglos antes, ¿no? Pero la diferencia era que Alejandro llegó a la India, ¿no? Augusto recibió a los embajadores indios en España. Esa es la gran diferencia, ¿no? Estrabón menciona eh, al rey llamado Pandión. Eh, Debemos suponer que uno de los posibles estados que envió emisarios pudo ser Pandia. O sea, Pandia era un estado del sur de la India en esa época. Claro, esta gente en Roma lo llamó el rey Pandión, ¿no? Em, por su parte, Estrabón eh, también comenta otra visita, o sea, aparte de la que recibió en Tarraco, Augusto pudo haber recibido otra embajada en la isla de Samos. O sea, serían embajadores que llegaron a la isla de Samos y atravesaron Antioquía y luego tuvieron un incidente muy fuerte en Atenas. Veríamos el mapa en la siguiente proyección, ¿no? Como se ve en el mapa, en el año 20, esta vez, 20 antes de la era común, Augusto se desplazó desde Roma a la isla de Samos. Y el historiador Dion Casio, que nació en el 165 y murió en el 235 de nuestra era, recopiló la información de Nicolás de Damasco acerca de mensajeros indios que Augusto recibió allí. Y Casio dice lo siguiente: pero Augusto, por su parte, regresó a Samos y una vez más pasó el invierno allí. En reconocimiento por su hospitalidad, devolvió la libertad a la ciudad y también atendió muchas cuestiones de gobierno. Un gran número de embajadas se presentó ante él. Es así que, según Estrabón, los mensajeros de la India pasaron primero por Antioquía y fueron recibidos luego por Augusto en Samos. Claro, todo esto se basa en el testimonio de Nicolás de Damasco. La siguiente imagen ya es bastante alegórica a cómo pudieron verse estos indios, ¿no? Igual, Estrabón comenta que Nicolás de Damasco dijo que en Antioquía, cerca de Dafne, se encontró con los embajadores indios que habían sido enviados a César Augusto, que la carta indicaba que eran más, pero únicamente habían sobrevivido 3 y el resto había muerto debido sobre todo a la longitud del viaje. Y se muestra ahí como una carta en pergamino que está, digamos,
sosteniendo este personaje de la India, ¿no? Según este relato, el pergamino indicaba que su autor había sido Poro, y que aunque gobernaba sobre 600 reyes, quería buscar la amistad del César y no solo estaba dispuesto a dejarle paso libre por su país, sino que él colaboraría con él en todo aquello que fuese correcto. Entonces era una situación de amistad y de comercio, digamos, que podría existir luego, ¿no? La siguiente imagen también son los regalos que estos personajes de la India llevaron a Augusto, ¿no? Y Estrabón sigue diciendo, los regalos enviados eran llevados por 8 sirvientes desnudos, vestidos con taparrabos y ungidos con perfumes. Los regalos consistían en un Hermes, es decir, un hombre que había nacido sin brazos, unas víboras grandes, una serpiente de 10 codos, una tortuga de río que medía 3 codos y una perdiz mayor que un buitre. Claro, en la imagen se ve ahí atrás, digamos, una víbora, ¿no? Que está sostenida por un sirviente. La siguiente imagen ya se refiere a tigres, ¿no? A tigres de la India. Dion Casio dice lo siguiente: los indios que ya habían hecho propuestas, ahora concluyeron un tratado de amistad, enviando unos tigres entre otros regalos, los cuales fueron vistos entonces por vez primera por los romanos y creo que también por los griegos. También le entregaron un muchacho que carecía de hombros y de brazos, como las estatuas de Hermes. O sea, él sigue mencionando a este dios, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos defectos, podía emplear sus pies para todo, como si fueran sus manos. Con ellos tendía un arco, arrojaba flechas y tocaba la trompeta. No sé cómo hacía esto. Simplemente escribo lo que se ha contado. Eso dijo Dion Casio. Ahora, la siguiente imagen es respecto al incidente de Atenas, del que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Estrabón dice que según Nicolás de Damasco, los mensajeros indios también estaban acompañados del hombre que se quemó a sí mismo en Atenas. Y que este personaje estaba cubierto por un taparrabos y tras haberse ungido, saltó sonriente a la pira. Y que en su tumba se inscribió lo siguiente: aquí yace Sarmanoyegas, un indio de Bargose que se hizo a sí mismo inmortal según las costumbres patrias de los indios. Ahora, la palabra Sarmanoyegas es bastante importante porque se refiere a un término de la India que es Shramana. Y los Shramanas eran renunciantes, sobre todo de dos religiones que ahora se conocen como el budismo y el jainismo. La palabra Shramana quiere decir el que se esfuerza. O sea, eran personajes o personas que se esforzaban por obtener la liberación del mundo o la liberación del sufrimiento, ¿no? Como lo plantea el budismo. Pero en la imagen, digamos, vemos dos posibilidades. Según este relato, tenía un taparrabos, ¿no? Y el primer personaje es del tipo brahmánico, digamos, ¿no? En el brahmanismo, que actualmente se conoce como hinduismo, existía esa forma, ¿no? De vestirse, ¿no? Con un taparrabos y con el cabello, digamos, colocado igual en un moño. En cambio, a la derecha vemos un típico renunciante
jainista. O sea, los jainistas eran completamente desnudos y no tenían pelo, digamos, o sea, se rapaban el pelo. O sea, se quitaban los mechones del pelo con su propia mano hasta quedar sin ningún rastro de cabello, ¿no? Ahora, los investigadores a veces dicen que este personaje era jainista, ¿no? Otros dicen que pudo ser brahmínico, ¿no? Ahora, en el relato se menciona Bargose, o sea, una localidad que luego se conoció como Varigasa, y que es un puerto o emporio de ese tiempo del occidente de la India, ¿no? Eh, en la siguiente imagen, bueno, veríamos lo que dijo Lucio Aeneo Floro. Ahora, con todos los pueblos del oeste y del sur pacificados, y también los del norte, aquellos que están entre el Rin y el Danubio, y los que están en el este, entre el Ciro y el Éufrates, los demás pueblos que no estaban bajo el imperio, sentían, sin embargo, la grandeza de Roma, o sea, él alaba la grandeza de este pueblo, y los indios que viven justo bajo el sol, aunque trajeron elefantes entre sus regalos, así como piedras preciosas y perlas, consideraban su largo viaje en el que habían empleado 4 años como el mayor tributo que podían rendir, e incluso su apariencia mostraba que procedían de debajo de otro cielo, o sea, alaba el valor, digamos, del imperio romano, ¿no? Que era un gran honor que para la gente de la India llegar ante Augusto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dejó como testimonio, digamos, de este encuentro el propio Augusto en una acuñación específica, ¿no? En la siguiente imagen. Eh, Esta es una moneda, es un denario que se acuñó entre el año 19 y el 4, antes de nuestra propia era, ¿no? Y muestra en el reverso a Augusto en una viga conduciendo 2 elefantes, ¿no? Y con toda probabilidad, estos elefantes están relacionados con los de la India. Claro, podría existir la posibilidad de que sean elefantes africanos también, ¿no? Pero debido al encuentro que tuvo Augusto, es posible que parte de sus regalos o de su conocimiento de la India sea en relación con los elefantes, ¿no? La siguiente moneda ya fue acuñada en el gobierno de Tiberio, ¿no? En honor al emperador Augusto, ¿no? Y en el anverso se muestra a Augusto en el carro, digamos, en el carruaje, y conduciendo 4 elefantes. Y en el cuello de cada uno de estos elefantes se encuentran sentados conductores, o sea, otros personajes están sobre los elefantes. Esto es bastante relacionado a la India y a países de Asia del Sur, ¿no? Esta moneda fue acuñada entre el 34 y el 35 de la era común. La siguiente también es muy similar, ¿no? Esta fue acuñada entre el 35 y el 36 de la era común en Roma. Y la última moneda es la siguiente, que fue acuñada entre el 36 y el 37 de nuestra era. Igual Tiberio hizo el honor al emperador Augusto de colocarlo en una moneda, ¿no? Igual están ahí al frente 4 elefantes, ¿no? Con los conductores encima. La siguiente foto es como en la actualidad conducen en Nepal los llamados mahuts a los elefantes, ¿no?
O sea, son entrenadores y también conductores de elefantes, ¿no? O sea, las monedas son estos mismos personajes que conducen a los elefantes, ¿no? Ahora, de nuevo, vamos a ver quiénes enviaron estas embajadas, ¿no? Los que llevaron estas embajadas, con toda probabilidad, fueron los Andras, o sea, una forma, digamos, un reino que existía en el sur y oeste de la India, los Andras, y también los Pandias, o sea, pudieron ser de estas dos regiones de la India, ¿no? Em, Ahora, bueno, la bibliografía, veríamos al final, es bastante extensa, ¿no? La coloqué en dos partes, ¿no? Digamos, mencionaré, digamos, los más representativos en mi presentación, ¿no? En Henry I. Louth, de 1967, sobre Suetonio, ¿no? Sobre el escrito de Suetonio de las vidas de los 12 Césares, ¿no? La segunda es de Manuel Vivero Albaladejo, del 2018, que titula, es un artículo que titula El Imperio Romano y la India en época de Augusto, replanteamiento de las relaciones diplomáticas, ¿no? Y luego varios artículos y también sitios web de donde saqué las imágenes de las monedas, ¿no? Y la última parte de la bibliografía, mm, que en su mayoría, digamos, a partir de Richardson, son lugares en la web, ¿no? En la red donde se pueden encontrar estos artículos. Que la gente que nos escucha y nos ve, puede consultarla, ¿no? Puede consultar todos estas fuentes, ¿no? Hasta ahí sería la presentación. Qué sorprendente lo de las monedas, los elefantes con conductores y verlos en la actualidad. Sí, bastante similares, ¿no? Y que la costumbre en la India y en Nepal, sobre todo, las imágenes son de un país del norte de la India, ¿no? Que es Nepal, y que tienen hasta ahora la costumbre de domar elefantes y conducirlos, ¿no? Y desde el Claro, cuello, ¿no? O sea, se colocan en el cuello del elefante. claro. Entonces, si nos guiamos solo a partir de esas monedas, ya tenemos 2 milenios donde se sigue preservando el mismo ejercicio de conductores sobre elefantes. Claro, sí, sí, sí. Es una costumbre bastante extendida, ¿no? Y a veces en algunos documentales, sobre todo, las imágenes que vimos son del norte, ¿no? Pero también en la isla de Ceilán o Sri Lanka, ahí son muy conocidos los mahuts, ¿no? Hay Mm, imágenes de elefantes que se están bañando, los mahuts los limpian, les echan agua, cosas así, los Tanto. cuidan, pero a veces también hay como la referencia a que les pueden golpear para entrenarlos, cosas así, Ay, a veces sí. hay un poco de controversia, ¿no? Para domar este tipo de animales, siempre recurren a cierto grado de dureza, ¿no? De firmeza, ¿no? Bueno, mi querido Carlos, y gracias a toda la audiencia que yo sé que va a disfrutar tanto como yo esta cápsula informativa. Muchas gracias. Gracias.